A ver, pongámonos en situación. Acabamos de conquistar un imperio entero. El oro, el poder, todo está ahí, al alcance de la mano. El único problema, pues que resulta que los peores enemigos no son los que acabamos de conquistar, sino los propios compañeros de armas. De eso va esta historia, de las guerras civiles sangrientas a más no poder entre los conquistadores españoles en Perú. Una auténtica saga de ambición, de traición y de poder sin límites. Para entender todo este caos, vamos a seguir el rastro de la pólvora. Empezaremos por la chispa que lo inició todo, las famosas encomiendas. Después veremos tres asaltos brutales. Primero, el duelo a muerte entre los socios originales. Segundo, la rebelión de los nuevos señores contra su propio rey. Y por último, la batalla final de los que se quedaron sin nada. Al final, como siempre, lo unimos todo, para quedarnos con lo esencial. Bueno, para comprender por qué estos supuestos aliados acabaron destrozándose entre sí, hay que entender qué era lo que tanto codiciaban. Y no era solo el oro del Imperio Inca, era algo muchísimo más valioso a largo plazo, el control de la tierra y sobre todo de su gente. Y ese premio gordo tenía un nombre, la encomienda. Para que nos hagamos una idea, era algo así como un sistema feudal en el Nuevo Mundo. La corona española le encomendaba a un grupo de indígenas a un conquistador. En teoría, sobre el papel, él debía protegerlos y evangelizarlos. La realidad, claro, era que a cambio recibía su trabajo y sus tributos. O sea, este sistema se convirtió en el motor de la riqueza. Quien controlaba las encomiendas, lo controlaba absolutamente todo. Y ojo que este no fue un conflicto breve. Fue una saga sangrienta que duró casi 2 décadas y que se dividió en 3 guerras. Primero, el choque de titanes, el de los socios originales, Pizarro y Almagro. Luego, la rebelión total de los encomenderos contra la propia corona. Y finalmente, la última lucha, la de los insatisfechos, los que se quedaron fuera del reparto. 3 actos de una misma y gran tragedia. El primer asalto fue, en esencia, una disputa casi familiar, una batalla a muerte entre los dos socios que lo habían empezado todo, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. El origen de toda esta rivalidad fue, como no, un reparto injusto. Por un contrato firmado con el rey, la capitulación de Toledo, Pizarro se llevó la mejor parte del pastel, las tierras y la gente más rica. Almagro, en cambio, se sintió totalmente estafado. Su expedición a Chile fue un auténtico desastre y ardían deseos de poseer lo que él creía que era suyo, la joya de la corona, ni más ni menos que la capital inca, Cuzco. Y esta disputa por Cuzco fue el detonante de la guerra. La tensión, claro, explotó en una guerra abierta. El momento decisivo llegó en la batalla de las Salinas, justo a las puertas de Cuzco. Allí, los ejércitos de los que una vez fueron socios chocaron con una furia tremenda. Y las tropas leales a Pizarro, que estaban lideradas por su hermano Hernando, aplastaron a los almagristas. Pero la derrota de Almagro no fue suficiente para los Pizarro. Después de un juicio rapidísimo, fue ejecutado en su propia celda por orden directa de Hernando Pizarro. Esto no era solo estrategia militar, esto ya era algo personal, una venganza en toda regla. Y al hacerlo, sembraron un odio que desde luego no iba a tardar en florecer. Y esa venganza, pues, llegó, 3 años después. Los leales, Almagro, a los que llamaban los de Chile, no perdonaron. Liderados por Juan de Rada, asaltaron el palacio de Pizarro en Lima. Al grito de «¡Viva el rey y muera el tirano!», acorralaron al viejo conquistador, y la venganza se consumó con una estocada en la garganta. El asesinato del gobernador de la colonia fue la gota que colmó el vaso. El caos era total, y la corona española, que hasta entonces miraba un poco de lejos, se vio obligada a intervenir directamente. Enviaron a un funcionario, Cristóbal Vaca de Castro, con una misión muy clara: aplastar la rebelión y restaurar el orden, costase lo que costase. El acto final de esta primera guerra se libró en la batalla de Chupas. Allí las fuerzas del rey, con Vaca de Castro al frente, se enfrentaron a los almagristas, que ahora estaban liderados por el hijo mestizo de Almagro, al que llamaban el Mozo. Fueron derrotados, y Almagro el Mozo fue capturado y ejecutado, igualito de su padre. Con su muerte se cerraba definitivamente la era de los primeros conquistadores. Pero la paz duró un suspiro, y el siguiente conflicto iba a ser muchísimo más peligroso. Ya no era una lucha entre facciones de conquistadores, no. Ahora, los colonos más poderosos, los encomenderos, se levantaban en armas, directamente contra su rey. Pero vamos a ver, ¿qué podría llevar a esta gente a traicionar a su propio rey? Pues unas leyes que atacaban directamente el corazón de su poder, las leyes nuevas de 1542. Estas leyes creaban el virreinato del Perú, sí, pero, y esto es la clave de todo, decretaron que las encomiendas ya no se heredarían. Es decir, a la muerte del encomendero, sus tierras y sus trabajadores volvían a la corona.
Para ellos, esto era una declaración de guerra económica. El líder natural de esta rebelión fue otro Pizarro, como no, Gonzalo, el hermano de Francisco. Era un tipo inmensamente rico y poderoso, y los encomenderos lo aclamaron como su salvador. A su lado, además, tenía estrategas temibles como Francisco de Carvajal, un veterano de guerra tan cruel y tan eficaz que se ganó el apodo de «el demonio de los Andes». La rebelión escaló a una velocidad de vértigo. ¿Y qué pasa cuando los rebeldes dejan de protestar y asesinan al representante directo del rey? Pues eso ocurrió. En la batalla de Añico, las fuerzas de Gonzalo Pizarro no solo derrotaron al primer virrey del Perú, sino que lo decapitaron allí mismo, en el campo de batalla. Esto ya no era una protesta, esto era alta traición. La respuesta de la corona fue, la verdad, brillante. En lugar de enviar otro ejército, mandaron a un sacerdote y diplomático, Pedro de la Gasca. Y su estrategia no fue militar, fue política. Desde Panamá proclamó una amnistía general. Prometió suspender las odiadas leyes nuevas y, lo más astuto de todo, ofreció perdonar y entregar nuevas encomiendas a cualquiera que abandonara a Gonzalo Pizarro. Una táctica clásica de divide y vencerás, de manual. Y la estrategia funcionó a la perfección. El supuesto enfrentamiento final en Jaquijahuana fue un espectáculo surrealista. No hubo batalla. Lo que hubo fue una deserción masiva. Los soldados de Pizarro, seducidos por las promesas de perdón y nuevas encomiendas, simplemente se pasaron al bando del rey. Gonzalo Pizarro y su demonio Carvajal fueron capturados y, por supuesto, ejecutados. La mayor rebelión en la historia del imperio había sido sofocada, no con la espada, sino con la pluma. Pero es que ni siquiera con la rebelión aplastada llegó la paz. Quedaba un último capítulo sangriento, la guerra de los insatisfechos. Y es que la Gasca había hecho muchísimas promesas para ganar, pero no tenía suficientes premios para repartir entre todos, y los que se sintieron traicionados pues estaban listos para volver a luchar. Esta última llamarada la lideró un tal Francisco Hernández Girón. La causa es la que su propio nombre indica, la insatisfacción de todos esos encomenderos que no recibieron las recompensas que creían merecer. A esto se le sumó una nueva ley que prohibía el servicio personal gratuito de los indígenas. Tras algunas victorias iniciales, Girón fue finalmente derrotado en la batalla de Pucará. Su ejecución marcó, ahora sí que sí, el final de las guerras civiles. Bueno, hemos visto batallas, traiciones, rebeliones, un lío tremendo. Ahora toca destilarlo todo en las ideas clave, en los hacks que nos tenemos que llevar de este periodo tan turbulento. Primero, y que quede clarísimo, el motor que impulsó cada uno de los conflictos fue el deseo de controlar las encomiendas. Eran la fuente de toda la riqueza y de todo el poder. Segundo, estas guerras representan un cambio de poder fundamental. Vemos cómo el poder pasa de las manos de los conquistadores individuales, que iban por libre, al control centralizado de la corona. Y tercero, la chispa que encendió la rebelión más grande y peligrosa fue la promulgación de las leyes nuevas de 1542, que amenazaron directamente el modo de vida de los encomenderos. Y así, la era de los conquistadores, de los señores de la guerra luchando por su botín personal, llegó a un final sangriento. La corona, por fin, había impuesto su autoridad. Pero claro, esto dejaba en el aire la pregunta más importante de todas. Con los rebeldes ya aplastados, ¿cómo iba la monarquía española a organizar y a gobernar este vasto y caótico nuevo territorio? Pues bien, ahí es donde la historia del virreinato realmente... Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.